Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en otra sesión clase más correspondiente. En este día en particular me voy a abocar a lo que es el desglose de los temas en juicio de amparo, puesto que la sesión clase pasada solamente abordamos como que la mayor parte del tiempo sobre derecho administrativo. Entonces me parece pues lo más idóneo y correcto en este caso, pues, dedicar un poquito más a el juicio de amparo el día de hoy. Entonces, para no tener ningún tipo de prisa respecto al estudio precisamente del juicio de amparo, pues me parece conveniente pues iniciar justamente con esa parte. Entonces, voy a compartir una presentación eh, que elaboré con la finalidad de que podamos o se pueda entender. Cabe señalar que esta presentación, bueno, pues también ha sido digerida de alguna manera por justamente, pues, un practicante del lado de la justicia o del sistema judicial del derecho, principalmente pues, en materia federal. Aquí, especialmente en esta diapositiva, hay mucho más material, evidentemente, que se va a ir nutriendo la diapositiva y esta información de forma bastante oportuna y bastante clara la podemos encontrar en Internet. Sin embargo, bueno, la acomodé a manera de presentación, a efecto de que podamos irla analizando conjuntamente. Entonces, yo creo que no hay ninguna otra manera de aprender mejor una asignatura, una materia, sobre todo en derecho, si no es leyendo e interpretando. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Precisamente, ¿quién digamos que es el autor? Evidentemente, pues con un apoyo o una ayuda de, sobre todo la ley de amparo, ¿no? Un juez de distrito en materia de amparo, licenciado José Valle Hernández. Entonces, me parece muy oportuno también revisar el contenido que pues es sobre una autoridad de amparo, pero no quiero hacer tampoco, evidentemente material hay muchísimo, de hecho, tres, sí. Entre estos, a ver si lo coloco solamente las referencias bibliográficas, para que la podemos pues tomar en consideración o tomar en cuenta. Aquí existe también un libro eh, pues recomendable, ¿no? Eh, la editorial es Oxford y está titulado Curso General de Amparo en forma de banco de preguntas. Entonces, prácticamente todas las preguntas que nosotros podamos tener, o la mayoría al menos yo considero de esa manera, en materia de amparo, pues vamos a encontrar ahí las respuestas. Ahora, hay otro también importante, como una teoría general, también es de la editorial Oxford, este es el autor. Bueno, ya como que se perdió. Bueno, un momentito. Se arregla fácil. Bueno, ni tan fácil. Como tiene un filtro, bueno, un fondo de pantalla más bien, un filtro. Bueno, ahí les colocaré más bien las referencias. Este es otro que se denomina, si ya no se ve, juicio de amparo. Sí, por ahí se ve un poquito. Bueno, el amparo adhesivo se llama. El autor es Arturo Hernández Segovia y es la editorial Porrúa. Entonces, parece que son libros bastante interesantes de darle lectura, de analizar, por este material que estoy presentando, pues lo encontramos en internet, me parece bastante oportuno también verificar una fuente de consulta que tenga relación justamente con pues un juzgado, un juez de distrito. Es como se perdió un poquito, si no le tendré que quitar el filtro.
Mm, se ve nada más como la sombra. Bueno, esperemos ahorita se quite el filtro. El tema es que, bueno, vamos a iniciar con este apartado. El juicio de amparo empieza justamente distinguiendo lo que es el juicio de amparo. Entonces, el juicio de amparo lo podemos entender como un instrumento jurídico. Habíamos platicado sobre la posibilidad de denominar recursos, sobre la posibilidad de denominarlo juicio de garantías, etcétera. Entonces creo que hay validez respecto a esas acepciones o esos conceptos que tenemos sobre el juicio de amparo. Entonces, un momentito, si la cámara, en lo que arreglo un poquito esto. Bueno, por lo mientras no vamos a tener algún fondo de pantalla, o si lo aplica, ahí está, mejor, listo. Entonces, bueno, pues tenemos ahí, ya se acomodó. Justamente el instrumento jurídico, yo también podría denominarlo mecanismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues es un sistema también que tenemos que echar a andar para efecto de la protección de derechos fundamentales. Creado este sistema, este instrumento, este mecanismo jurídico fue creado en favor de los gobernados del Estado mexicano. Su finalidad es hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio, obviamente, pues de los mexicanos, de los gobernados, garantizando así sus derechos. O siempre nos preguntamos, si ya estudiamos con antelación garantías individuales y sociales o derecho constitucional y obviamente pues derechos procesales, va a ser mucho más sencillo poder entender lo que es un juicio de garantías y sobre todo el procedimiento que se tiene. Esta presentación en particular está muy apegada eh, a, lo, a lo que establece propiamente la ley de amparo en cuestión a una vía en particular que es el juicio de amparo indirecto. Entonces, estas garantías individuales, pues vamos a revisar cómo se interponen. Pero también quiero que tengamos presente que tal vez sea una actividad, digo, la semana pasada dejé por ahí un descansito en cuestión de las actividades o tareas, pero bueno, vamos a retomar obviamente actividades y tareas a efecto de que podamos ir aprendiendo más respecto al curso. Entonces, y tenga a su servidora pues también una herramienta de valoración y evaluación del curso. Pero continúo. Entonces, existe la vía directa, pero en este caso en particular, pues vamos a estar analizando la vía indirecta. Entonces, en la parte de abajo que nos continúa describiendo el juicio de amparo, en México constituye una, en la actualidad, se denomina la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aún los de carácter legislativo, por lo que la tutela, como también un medio de protección, todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que estas infracciones se traduzcan en una afectación actual y personal. Esto es muy importante, una afectación actual, una afectación obviamente pues personal, eh, ya sea obviamente pues y directa, sobre todo sus tres características, actual, personal y directa, a los derechos de una persona jurídica, ya sea individual o colectiva. Entonces, es muy importante que se actualicen estas tres características y nosotros hay que acreditarlo justamente, no nada más mencionarlo, hay que acreditar estas afectaciones. Tenemos también que las fuentes legislativas actuales del juicio de amparo están formadas por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. La Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1935, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la misma fecha y el Código Federal de Procedimientos Civiles del 31 de diciembre de 1942.
que es de aplicación supletoria respecto al segundo ordenamiento. ¿Qué significa en primer término la aplicación supletoria? Bueno, estamos revisando prácticamente aquí un poquito el marco jurídico de lo que interpreta el juicio de amparo. Ya vimos que es como un instrumento de protección al gobernado en cuanto a que represente un medio de garantía a sus derechos. ¿Sale? Entonces, una garantía a los derechos, o lo que se denomina también como garantías individuales. En este tenor o en este orden de ideas podemos encontrar una regulación jurídica desde la Constitución política, que evidentemente pues es la suprema ley que contamos nosotros los gobernados para poder defendernos en ese aspecto. Ahora, de la Constitución, y apréndanse esto porque sí es importante, el fundamento constitucional, el fundamento jurídico principal del juicio de amparo lo encontramos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se desprende la ley de amparo. Las fechas tal vez no sean, digamos, de suma importancia, no digo que las dejemos a un lado porque todo tiene una historia y un antecedente. Es importante acatar la historia y los antecedentes, como ya bien seguramente lo investigamos en nuestras actividades en línea, como obviamente, pues una línea temporal en donde pues, nos podemos percatar del avance de este recurso, de este medio de impugnación, de esta herramienta jurídica, instrumento o sistema. Yo podría inclusive atreverme hasta a denominarlo sistema, hasta el día de hoy. Entonces, por ahí tenemos que la ley de amparo pues, es fundamental. Pero ¿por qué menciona el licenciado José Valle que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se estipuló, se dio en la misma fecha que el Código Federal de Procedimientos Civiles del 31 de diciembre de 1942, es de aplicación supletoria respecto al segundo ordenamiento? La ley orgánica, en primer lugar, va a ser importante para el estudio del juicio de amparo porque, como bien sabemos, es importante conocer a las autoridades que van a resolver, conocer y resolver nuestro juicio de amparo o nuestra demanda de garantías, ¿vale? Entonces, el conocer principalmente o saber la ley orgánica, al menos en sus aspectos más importantes, como son las autoridades que conocen del juicio de amparo, cómo se organiza el Poder Judicial Federal, es importante, porque es la autoridad competente para conocer y resolver del juicio de amparo, directo o indirecto, en la vía en las que las presentemos. Ahora, ¿por qué el Código Federal de Procedimientos Civiles? Mencionando que sea una aplicación supletoria. Bueno, pues sencillo. Si ya vimos algunas otras materias que contemplen al juicio de amparo, que contemplen, perdón, obviamente una ley supletoria, todos regularmente se inclinan, todas las ramas o las áreas se inclinan al Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sale? Del 31 de diciembre de 1942, obviamente con sus reformas y sus actualizaciones a la fecha, pero hay un paréntesis importante que quiero hacer mención. Al día de hoy ya tenemos, y tomen nota, seguramente esto eh, sería importante investigarlo y actualizarnos en esa cuestión, que tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya fue aprobado, que ya fue publicado y que evidentemente, bueno, pues va a entrar en vigor de forma paulatina. Entonces, se va a derogar, más bien se va a abrogar. Es una figura también interesante la abrogación de una ley, este Código Federal de Procedimientos Civiles.
Entonces, así como lo tenemos que el 31 se fue publicado, obviamente, o entró en vigencia de 1942, tendríamos uno que entró en vigencia, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares del 2023. O sea, es muy importante este avance, ¿no? Bueno, continuamos. El objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y por leyes o actos de autoridad eh, de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Esto está inclusive fundado en el artículo primero de la Ley de Amparo. Entonces ya aquí encontramos, pues evidentemente, estas figuras del juicio de amparo, esta figura importante, como lo es definir al juicio de amparo como un instrumento creado en favor del gobernado para la protección de sus derechos fundamentales. Ahora, contiene su fundamento en el artículo 3, perdón, 103 y 107 de la Ley de Amparo. Y también tomar en consideración que pues existe una supletoriedad a la Ley de Amparo, quiere decir cuando las leyes no contemplan en su totalidad, obviamente pues nociones importantes como son procesalmente no están descritas en esa ley, pues la misma ley puede hacer énfasis en la aplicación que suple esa deficiencia marcada en la ley. Entonces a eso se le conoce como supletoriedad de la ley. Para ello, bueno, también es importante que tomemos en consideración el Código Federal de Procedimientos Civiles y la importancia de la ley orgánica es para saber la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues sencillamente para poder resolver el tema de la competencia, que sabemos que es un término procesal, que es evidentemente una facultad que contiene o que tiene más bien las que tienen las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Específicamente, en este caso, el órgano jurisdiccional federal también posee competencia. Entonces, competencia, vamos a revisar también o a recordar nuestros derechos procesales o nuestra teoría general del proceso, en donde tenemos la competencia por materia, por grado, por cuantía, por territorio. Entonces, por eso es importante revisar, ¿no? La ley orgánica, cómo está organizado, en obviamente, pues demarcación geográfica le corresponde o le compete a determinados jueces o tribunales federales. Entonces, aquí tenemos una parte importante. Avanzamos en la siguiente diapositiva, donde vamos a tocar el procedimiento en el juicio de amparo indirecto y su incidente. Hay que tener bastante claro derecho procesal para poder entender juicio de amparo, mis queridos oyentes. Tenemos que entender que existe, evidentemente, eh, existen cuestiones procesales previas que tenemos que tener, obviamente, asimiladas, como lo es, obviamente, pues un incidente. El procedimiento es de definir el proceso, el procedimiento, un incidente, preclusión, prescripción, competencia, incompetencia, eh, obviamente pues algunos términos entre otros que vamos a estar revisando que nos pueden servir a efecto de entender mucho mejor el juicio de amparo. Entonces, garantías individuales o sociales, también hoy traducidas a lo que son garantías constitucionales, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos procesales, procedimiento, por supuesto, como proceso y procedimiento, cómo desarrollarlo en cada materia en específico, porque el juicio de amparo es aplicable en todas las áreas del derecho. Entonces, derecho civil, penal, familiar, fiscal, administrativo, puede tener aplicación, puede tener cabida el juicio de amparo en la vía directa y en la vía indirecta. Entonces, es importante conocer los derechos procesales previamente para poder atender
precisamente en el momento en que nosotros seamos violentados en un derecho fundamental que afecte nuestra esfera jurídica, tener la claridad de la procedencia del juicio de amparo, ¿vale? Porque además la interposición, perdón, de una demanda de amparo, un juicio de garantías, tiene también un tiempo, un lapso de tiempo que nosotros contamos, nosotros obviamente pues como eh, estudiosos en la materia o como representantes, abogados, defensores de nuestros clientes, obviamente la posibilidad de interponer en un tiempo determinado el juicio de garantías. Si no, bueno, pues sería un consentimiento del acto, lo que nos llevaría en juicio de amparo a lo que se denomina sobreseimiento de un acto consentido. Entonces, eso tenemos en todas las materias, por eso es importante el dominio de un derecho procesal general y mucho mejor si ya es de una especialidad en un área particular del derecho. Entonces, la demanda de garantías debe presentarse ante el juez de distrito. Ojo, el juicio de amparo indirecto. Vamos a revisar las vías de procedencia como la vía directa y la vía indirecta. Pero mientras, esa es otra cuestión importante que debemos de anotar, de apuntar, de grabarnos o de comprender. Evidentemente, además de saber definir al juicio de garantías, además de tener en claro su concepto jurídico, vaya, aunque no sea como tal o que no venga descrito en la ley de amparo como tal, o sea, no es un manual, pero sí nos ayuda de muchísimo. Entonces, no es un manual teórico de una forma abundante, pero es un manual práctico y legal que tenemos que atender y que nos enseña los fundamentos precisamente del juicio de garantías. Ahora, la interposición de un juicio de amparo en la vía indirecta siempre va a ser ante el juez de distrito. Y aquí nos menciona el fundamento jurídico de conformidad con los artículos 48, 51, 52, 54 y 55 de la ley orgánica. Ojo con eso, porque es importante la ley orgánica y no nada más eh, abocarme a la mera legislación de amparo. ¿Por qué? Porque encontramos nuestro fundamento también importante en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. No solamente ahí, sino también está relacionada con los artículos 36 y 37 de la ley de amparo, o bien ante el tribunal que haya cometido la violación de garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracciones primera, octava y décima, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. Esta es una cuestión muy importante, ¿sale? Saber definir ante qué autoridad puedo promoverlo. Aquí tenemos dos autores posibles ante el juicio de garantías. Evidentemente, yo creo que en un mayor porcentaje lo tenemos claridad de que se interpone ante el juez de distrito. Obviamente competente en razón del territorio y atendiendo a la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero también puede interponerse el juicio de garantías ante el superior del tribunal que haya cometido la violación. ¿Sale? Entonces, aquí es importante, porque además sabemos que el juicio de garantías va contra actos de autoridad. Asimismo, en los lugares que no reside el juez de distrito, los jueces de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad de que haya ejecutado o trate de ejecutar el acto reclamado, tendrá facultad para recibir la demanda. Esto acorde a los artículos 38 al 41 de la Ley de Amparo. Y en un caso de excepción a la regla, la demanda de garantías podrá presentarse fuera del horario de labores de los tribunales
ante el secretario del juzgado que se encuentre de turno en los casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, por lo que el juez respectivo podrá habilitar además los días y horas inhábiles para la admisión de la demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión. Esto acorde a los artículos 23 de la Ley de Amparo. Por eso, el título de esta diapositiva, si podemos llamarlo de alguna manera, ya mencioné obviamente el autor que se encargó de la redacción de este contenido, eh, colocó precisamente el procedimiento, el juicio de amparo indirecto y su incidente. Entonces, tenemos obviamente un horario habilitado para la presentación de demandas de amparo y que inclusive la posibilidad ante una inminente violación a las garantías, la habilitación obviamente de horarios, o sea, que ya son considerados como inhábiles, ¿va? Ahora, ¿en qué momento, que se traduce como la oportunidad, puedo presentar la demanda de amparo? Este también es importante en varios sentidos, porque el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el tiempo que se traduce en la figura jurídica, la figura procesal de término, para la presentación de una demanda de garantías, por regla general, es de 15 días, contándose el mismo desde que desde el siguiente al que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, al que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o en el que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, el artículo 22 del citado ordenamiento legal establece que las excepciones a dicho término, entre otros, los relacionados a sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido legalmente emplazado para el juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto por la fracción 3 de dicho precepto legal, el agraviado podrá promover la demanda de garantías respectiva en un término de 90 días. Si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de 180 días si residiera fuera de ella. Pero si el quejoso volviera al lugar en que se haya seguido el juicio natural, quedará sujeto al término al que se refiere el numeral 21 de la ley invocada, que es el plazo de 15 días. Entonces aquí tenemos también, eh, ojo con esto, ¿no? Hay que poner mucha atención porque en algún momento también, y no solamente pues, tenemos que tener en mente que siempre la regla general va a ser de 15 días. Se puede ampliar el término, pero no hay que confiarse. Hay que saber que justamente los 90 o los 180 días, en qué momento puede el quejoso, así se llama el sujeto procesal que interpone el juicio de amparo, que evidentemente pues es importante revisar obviamente los sujetos procesales, puede interponer el juicio de garantías. Entonces ahí tenemos, ¿no? Una regla general de 15 días, excepciones a la regla de 90 y 180 días, cuando el quejoso reside fuera del lugar donde se llevó a cabo el acto reclamado. Y bueno, pues sabemos que obviamente el término empieza a correr a partir de que se hace sabedor eh, del acto reclamado, de los actos, los conceptos de violación, bueno, de las violaciones que haya recibido sus derechos fundamentales, de la notificación personal, empieza a correr, obviamente, al día siguiente. Entonces, si hacemos un pequeño ejercicio, de decir, bueno, yo fui notificada el día de hoy de una, obviamente, pues un embargo a lo mejor, ¿no?
un cateo, o sea, una orden de cateo a mi domicilio, a mis bienes, bueno, pues tal vez se hizo el cateo, pero no se hizo con las formalidades requeridas por la ley. Habría que estudiar cuáles son las formalidades requeridas por la ley. ¿Cuánto tiempo tendría yo si fui notificada el día de hoy? Hoy, 28 de septiembre de 2023, para la interposición de pues un juicio, del juicio de garantías. No de cualquier juicio, perdón, de un juicio de garantías. Entonces tenemos que son 15 días. Esos 15 días son hábiles, por supuesto, ¿vale? Entonces los hábiles se cuentan de lunes a viernes. Y si es un día inhábil por calendario, bueno, pues lo pasamos, es decir, los días que no trabajen los juzgados federales, que al final siempre hay guardias, como aquí lo tenemos, ¿no? En un caso de extrema urgencia, pues por supuesto que se puede habilitar días inhábiles. La autoridad tampoco no va a ser adivina, bueno, se va a presentar el día de mañana una demanda urgente, vamos a habilitar el horario. Prácticamente, pues es como materia penal, así como contamos en un deber ser con pues un ministerios públicos los 365 días del año, las 24 horas del día. Bueno, pues similar a ese apartado, pues tenemos la posibilidad de presentar un juicio de garantías en un horario inhábil, ¿vale? Entonces, pero atendiendo al ejemplo 28, hoy es jueves 29, suponiendo que hoy surte efectos, hoy fue notificada y hoy mismo surte efectos o surtiría efectos, hay que revisar la ley evidentemente en el momento que surten efectos las notificaciones. Hay notificaciones que surten efectos el mismo día y hay notificaciones que surten efectos al siguiente día. En materia laboral, por ejemplo, cuando se trata de notificaciones eh, que de alguna manera fueron hechas a través a lo mejor de forma digital, en un correo electrónico certificado. No creo que materia laboral sea la única, pero bueno, es el ejemplo más eh, mm, fresco que tengo. Surten efectos a los 2 días de haberse practicado la notificación. Entonces, ojo, aquí hay que revisar cuándo surten efectos, ¿vale? Vamos a suponer que mañana surte efectos la resolución, la notificación del cateo, ¿no? Hoy fue notificada, etcétera. Obviamente llegaron, catearon. eh, a partir de mañana, pues empezarían a correr mis 15 días para la interposición del amparo. Mañana 29, viernes 29, el primer día, octubre 2, lunes, martes 3, y creo que también va así muy, muy apegado. Llevo un día, 2, 3, 4, 5, 6, viernes 9, lunes, llevo hasta el momento 6 días, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13. Bueno, sería nada más cuestión de que lo comprobaran, pero hasta el 19 de octubre tendría para interponer mi juicio de garantías. En el supuesto del artículo 22 del juicio de amparo. Y también con fundamento relacionado con el artículo 21. Bien, en materia penal, esa parte es importante, es una de las excepciones a las reglas, materia penal. Cuando el acto reclamado afecte la libertad, estuve platicando en el supuesto de una orden de cateo, pero en materia penal igual. Cuando afecte la libertad de la persona, la libertad personal, perdón, del quejoso, como lo es un auto de formal prisión, la ley ya se reformó, es auto de vinculación al proceso actualmente, pero hace las veces del auto de formal prisión contra una orden de aprehensión, entre otros, afecte la libertad del quejoso o de la persona, la demanda de garantías podrá interponerse en cualquier momento. Es decir,
El término para su interposición no será de 15 días, en cualquier momento, porque se trata de un derecho humano fundamental, que es la libertad de las personas. Tratándose en materia agraria, la demanda de garantías podrá presentarse en cualquier momento, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener efecto de la privación total o parcial, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, según el artículo 217 de la Ley de Amparo. Cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios comuneros sin afectar los derechos del régimen jurídico del núcleo ejidal, el término para interponerlo será de 30 días, acorde al artículo 218 de la Ley de Amparo. Por eso decía, no hay reglas siempre generales, siempre hay excepciones al caso y hay que saberlas, conocerlas. Ahora, en cuanto al procedimiento del juicio de amparo indirecto, el libelo constitucional o el escrito constitucional relativo debe presentarse ante la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito, siempre que en la población respectiva exista más de un juez, de donde se envía al órgano jurisdiccional que legalmente corresponda por razón de turno, a través de la diversa oficialía de partes que se encuentra en cada juzgado, en donde la persona encargada de la misma registra la solicitud de amparo en el libro correspondiente y turna a la persona encargada de su análisis para determinar cuál será el acuerdo que habrá de recaer a la misma como son. Es decir, en derecho procesal tenemos el conocimiento que ante la presentación de una demanda en cualquier materia, familiar, civil, fiscal, administrativo, mercantil, tenemos el conocimiento que siempre la autoridad tiene que responder a nuestra petición, a nuestra solicitud. Cuando estamos tratando sobre autoridades judiciales, bueno, el primer acuerdo, se denomina acuerdo auto o proveído, eh, que resuelve sobre esa primer solicitud puede ser en los siguientes 5 sentidos dentro de lo que es el juicio de amparo. La primera, que exista un impedimento. La segunda, que se declare incompetente el juzgado. La tercera, que exista una prevención de que se aclare la demanda de amparo. Cuarta, que se deseche la demanda de amparo. Y quinta, que obviamente es la que todo quejoso busca, o todo abogado en representación del quejoso busca ante una presentación de una demanda, es la admisión. ¿Sale? Lo que menos, a lo mejor una cuestión es que, bueno, no se admite, pero si se previene, te dan un tiempo, un término para que puedas precisar o aclarar la demanda. Y de ahí dependerá si cumples con lo que se te previno, con los requisitos, subsanas esas omisiones, viene la admisión. Si no, viene el desechamiento. O tenerla por no interpuesta, que ese es... hay temas obviamente importantes que hay que tocar y que tal vez no tengamos el tiempo para analizar, pero hay juristas y obviamente también jurisprudencias, pero que las sepamos buscar, va a ser un ejercicio también de tarea respecto al desechamiento de una demanda o al no tenerla por interpuesta. Entonces, son términos importantes, ¿vale? Impedimento, artículo 66 de la Ley de Amparo. Si se actualiza alguna de las causas de impedimento que establece la ley, el juez deberá de manifestarse al respecto y comunicar esa circunstancia al tribunal colegiado de su jurisdicción para que resuelva sobre el impedimento planteado, acorde al artículo 67 de la Ley de Amparo. Entonces, el impedimento precisamente hay que revisar cuáles son las causales de impedimento, pero algunos jueces, como ustedes saben, también mejor conocen, tienen cercanía, una relación familiar. Digo, al final el sistema es el que turna, asigna aleatoriamente
al juzgado que corresponde, pero si de casualidad tienes una relación a lo mejor afectiva, familiar con el quejoso, dejamos atrás el principio de imparcialidad y nos podemos convertir en parciales, ¿no? Entonces, el juez que tenga conocimiento y se actualice, lo manifiesta. Y si el quejoso, porque obviamente la incompetencia no es única y exclusivamente que se pueda hacer valer de oficio por la propia autoridad que conoce de la demanda, en este caso de la demanda de amparo indirecto. También se puede hacer valer por el quejoso, o en este caso es bastante complicado tal vez que la propia autoridad responsable, porque va a ser notificada la autoridad responsable. La autoridad, ¿quién es la autoridad responsable? Bueno, obviamente pues la autoridad que cometió las violaciones a los derechos fundamentales del quejoso. Sea difícilmente la autoridad responsable sabrá del vínculo, si existe o no existe. Pero bueno, también es una posibilidad que lo haga valer. El que sí a lo mejor tendría un poquito más de noción sobre un supuesto de impedimento que vuelve incompetente, obviamente también eh, lo impide de alguna manera, impide al juzgador conocer de la demanda de amparo, puede ser el tercero interesado. Anteriormente la ley de amparo lo conceptualizaba, lo definía como tercero perjudicado. ¿Por qué tercero perjudicado? Bueno, es interesante la figura del tercero interesado actualmente y anteriormente, pues, ¿por qué se denominaba tercero perjudicado? Bueno, ¿a quién le perjudica si le conceden el amparo al quejoso? Si en un juicio, vamos a suponer que se trata de un juicio, yo me entero, y eso de alguna manera, que tengo ya una sentencia en mi contra, pero jamás fui notificada de forma legal, nunca fui notificada de forma personal. Ya tengo una sentencia en mi contra, tal vez ya la ejecutaron o están evidentemente por ejecutarla, lo cual no me da a mí no me dio la oportunidad en su momento ni siquiera de tener pues que la oportunidad de defenderme de ese artículo constitucional, juicio de garantías, que tenemos la garantía de audiencia, de ser escuchados y vencidos en juicio. Se me violó ese derecho fundamental, ¿vale? Entonces, si estoy como parte demandada, interpongo un juicio de amparo, si me conceden el amparo, ¿a quién perjudicaría? Que a mí me conceden el juicio de amparo. Por supuesto, a la parte que inició el juicio ordinario, llámese ordinario civil, el juicio de primera instancia, vamos a llamarlo así. ¿No? Puede ser en materia mercantil, puede ser en materia administrativa, este, bueno, es difícil, ¿no? Que sea en materia administrativa. Regularmente en materia administrativa vamos contra la autoridad, pero se me ocurrió, ¿no? Pues en materia laboral, prácticamente se trata de un derecho privado, mercantil, civil, familiar, laboral, aunque ese es el derecho social, agrario inclusive, pero cuando nos enfrentamos tenemos una contraparte, ¿no? El administrativo al final tenemos una contraparte también, que ahí es la autoridad administrativa. Pero bueno, entonces tenemos precisamente un tercero que le perjudicaría, por eso se denomina tercero perjudicado, pero hoy día tenemos y debemos entender que se llama tercero interesado como sujetos procesales y vayamos anotando quiénes son los sujetos procesales. Ya enuncié al quejoso, ya enuncié a la autoridad responsable, ya enuncié evidentemente pues al tercero interesado. Me falta un sujeto más. Y no cuento como sujeto en el juicio de amparo el juez que conoce, porque también ya vimos que es la autoridad que conoce. Cuando estoy hablando de sujetos, no puedo referirme ni siquiera a la autoridad que conoce, porque sí hay un sujeto procesal que se denomina autoridad responsable, pero la autoridad que conoce y resuelve el juicio de amparo, va a estudiar, va a analizar, va a indagar sobre la actuación
de la autoridad responsable. Si ha sido, si se acredita el acto reclamado o no. Entonces, el tribunal colegiado a quien haya correspondido conocer del impedimento planteado por el juez de distrito calificará de plano el mismo, admitiéndolo o desechándolo. En caso de que se admita, determinará que el juicio respectivo se envía al juez que corresponda para que se aboque a su conocimiento. Y en caso de que se deseche, se devolverá el expediente respectivo al juez de amparo que planteó el impedimento para continuar con el procedimiento. Es decir, aquí el juez de amparo, bueno, si se impide, o sea, si tiene un impedimento, lo va a hacer conocer al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción que le corresponda. Y ante esa petición, que ya no es una petición del quejoso, es una petición de la autoridad, del juez de amparo, que tendría que conocer y resolver. Pero si encuentra un impedimento, lo hará saber a su superior jerárquico. El superior jerárquico podrá admitir ese impedimento o lo desecha. Si lo desecha, prácticamente no te están desechando la demanda de amparo, solamente le están desechando la petición de impedirse a conocer el estudio del juicio. ¿Sabes qué? No hay lugar, regularmente se denomina no hay lugar a la solicitud. No se encuentra ajustado conforme al artículo 67 de la ley de amparo. Entonces, remítase de nuevo al juez de distrito para que prosiga con el procedimiento de amparo o el juicio de amparo. ¿Va? El impedimento puede ser alegado, además, por cualquiera de las partes. Ojo, nuevamente, ¿quiénes son las partes? He mencionado al quejoso, he mencionado a la autoridad responsable, he mencionado al tercero. No en todos los juicios habrá un tercero interesado, pero hasta ahí van 3, me falta uno. Ante el juez que se estime impedido, quien en 24 horas deberá remitir al tribunal colegiado de su jurisdicción el escrito respectivo del informe sobre el particular, acorde al artículo 70 de la ley de amparo. Si se desecha el impedimento planteado, se le impondrá una multa a la parte que lo hizo valer, hecha excepción del que fuere promovido por el agente del Ministerio Público. Ojo, cuarto sujeto procesal. El agente del Ministerio Público Federal. ¿Vale? Un cuarto sujeto procesal. Ya tenemos ahí a los sujetos procesales. Ya formará parte de nuestra actividad estudiar, evidentemente, sus facultades, sus atribuciones dentro del juicio de amparo. ¿Va? Si se desecha el impedimento planteado, se impondrá una... bueno, eso ya lo mencioné. En caso de que el juez de distrito niegue la causa del impedimento, pero esta se comprobare, dicho juez quedará sujeto a la responsabilidad que corresponde al artículo 71 de la ley de amparo. El juez de distrito que se declara impedido para conocer del juicio de amparo respectivo, no quedará inhabilitado para resolver respecto a la suspensión del acto reclamado, excepto cuando tenga interés personal en su asunto, acorde al artículo 72 de la ley de amparo. Entonces ahí tenemos una causal de impedimento, pues es un familiar, tal vez un conocido, una amistad, etcétera. Entonces ahí sí, o si te afecta, no podrá resolver objetivamente. Repito, sería parcial su resolución y no imparcial. Ahora, mencionábamos sobre la procedencia, el auto que le recae precisamente a, a, a esa demanda de amparo puede haber la incompetencia. ¿Qué es la incompetencia? Bueno, estudiamos la competencia como una facultad precisamente limitada, un límite a la facultad del ejercicio de sus atribuciones o de su jurisdicción, en este caso en particular de los jueces, por razón del territorio, del grado, de la materia, de la cuantía. Entonces, cuando no hay competencia, pues entonces hay incompetencia. Y la incompetencia procesal, entiéndase desde el punto de vista jurídico. La incompetencia puede conocer un juicio
perdón, para conocer un juicio de amparo por parte de un juez de distrito, recuerden, estamos en juicio de amparo indirecto, la vía indirecta. Para que conozca un juez de distrito puede ser de 3 tipos, por cuestión de grado. Esto es, tratarse de amparo directo de conformidad con lo establecido por los artículos 44, 49, 158 y 114 a contrario sensu, es decir, en sentido contrario, lo que significa en contrario sensu, de la ley de amparo. En este caso, el juez de distrito se declarará legalmente incompetente y mandará remitir la demanda al tribunal colegiado sin resolver sobre la suspensión del acto reclamado, mismo que determinará si confirma o revoca la resolución del juez. Es decir, el tribunal colegiado, si confirma o revoca la resolución del juez. El primer supuesto mandará tramitar el expediente y podrá imponer al promovente del mismo una multa. En el segundo supuesto, devolverá los autos al juez sin perjuicio de las cuestiones de competencia que puedan surgir entre jueces de distrito. También puede darse el caso en que se presente ante el juez de distrito una demanda de amparo de la que deba conocer el Tribunal Unitario de Circuito por reclamarse actos emitidos por un similar. En este caso, el juez de distrito, de conformidad con lo señalado por el artículo 29, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe declararse incompetente para su conocimiento y declinar la misma a favor del Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. Entonces, bueno, pues aquí también una cuestión importante. Existe la competencia inhibitoria y la competencia declinatoria. Entonces, eso queda pendiente, eso queda de tareas. Espero que ya esté más bien, que ya haya quedado claro, pero me interesa que conozcamos, que tengamos claridad sobre los términos de competencia y, por supuesto, de incompetencia. Acabamos de revisar la primera por cuestión de grado. Terminamos con precisamente que existe una prevención o aclaración, acorde al artículo 46 de la Ley de Amparo. Cuando existe una irregularidad en el escrito de demanda, si se omitió alguno de los requisitos a lo que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, entonces tomemos nota también de ese artículo. Los requisitos para la presentación o que debe contener una demanda de amparo se encuentran establecidos en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Si no se hubiera expresado con precisión el acto reclamado, ese es fundamental, el acto reclamado. Porque si no, ¿qué estoy solicitando? Atendiendo al propio concepto, a la propia naturaleza del juicio de garantías, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales del quejoso, entonces hay que alegar el quejoso, obviamente, en su demanda de amparo, un acto reclamado. ¿Qué es lo que reclama? ¿Qué le afectó? O no se hubieran exhibido las copias que señala el numeral 120 del ordenamiento legal invocado, se mandará a prevenir a la demandada, se mandará a prevenir la demanda respectiva, es decir, al quejoso, para que éste cumpla con los requisitos que le hicieran falta. Es decir, puede hacer aclaraciones correspondientes o bien presente las copias dentro de un término de 3 días. ¿Cuántos días tienen para aclarar su demanda? 3 días. O subsanar las prevenciones, 3 días. Debiendo el juez expresar en el auto respectivo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse para que el promovente pueda subsanarlas. Si se cumple correctamente con lo solicitado, el juez procederá a admitir la demanda de garantías. En caso de que cumpla con la prevención que se le formuló al juez en el término concedido, su demanda de garantías se tendrá por no interpuesta. Cuando los actos en ella reclamados solo afecten su patrimonio o derechos patrimoniales, fuera de estos casos, transcurrido el término concedido para cumplir con la prevención, se mandará a correr traslado al Ministerio Público por 24 horas para que éste exponga lo que su representación corresponda y de conformidad con lo que manifieste, se admitirá o se desechará la demanda dentro de 24 horas siguientes, según fuera procedente. Entonces, ahí tenemos un poquito de la facultad o el por qué es un sujeto procesal en el juicio de amparo el Ministerio Público Federal. Aquí encontramos ya una facultad importante del Ministerio Público Federal.
¿vale? Entonces hasta aquí lo dejamos. Seguimos nutriendo esta diapositiva, acorde obviamente pues al material que encontramos en internet, también acorde al material que tenemos por aquí, que ya presenté, que bueno, voy a poner también como información o bibliografía sugerida en el apartado de recursos de nuestra plataforma, así es que estemos también al pendiente de nuestras actividades dentro de la misma plataforma y si tienen dudas, pues no, vaya, no duden, valga la redundancia, en hacérmelo saber a través de la propia plataforma. Me encuentro, pues obviamente, pues a su disposición en los horarios, obviamente, hábiles para contestar esas dudas y pues estamos en contacto, ¿no? Para ello. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, a profundizar en derecho administrativo o alternando, esperemos que los temarios se vayan desarrollando conforme a la temporalidad que tenemos para cumplir con nuestro cuatrimestre y obviamente pues con lo principal que es el conocimiento de ambas asignaturas. Que estén muy bien.